Y bueno, como estamos viendo lo de la oración, vamos a ver qué nos dice, por favor. Bueno, antes de empezar la oración, quisiera preguntarles, ¿cuántas de ustedes, cuántas personas han querido orar y de repente les pasó algo? ¿Verdad? Les dio sueño, llegó alguien que no esperaban, se afanaron y dijeron, no, Señor, después. Bueno, pero aparte, cuando a una persona se les manifiesta el enemigo, ¿verdad? Tiene que ser liberada. Y tú piensas que en la oración es todo así como que tranquilidad, también es guerra espiritual, ¿verdad? Donde estás orando por algunas personas y se les empieza a manifestar el demonio. Satanás también tiene muchos nombres: Lucifer, Satanás, el diablo, ¿cómo se dice? El que roba, mata, ¿verdad? Y etcétera. Entonces vamos a ver un caso de la oración a donde iba Pablo y Silas. Hechos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Y gracias, Señor, porque tú vas a hablar y ministrar nuestros corazones para que, Señor, seamos enseñados y que también, Señor, cuando llegue ese momento de liberar a alguna persona, tengamos la autoridad de hacerlo en tu nombre, Jesús. Y gracias porque la oración es tan importante, Señor, que no queremos nunca dejar de hacerlo. Pasemos lo que pasemos, porque la oración no nada más es en tiempos de alegría, también es en tiempos de tristeza, es en tiempos de circunstancias difíciles en la vida, a veces, pero también por lo que vamos a ver hoy, también es a veces, Señor, que nos vamos a encontrar en la liberación de algunas personas, como quizás algunos de nosotros lo pasamos. Pero todo eso es para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Hechos 16. Y se aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? ¿Quién iba? Pablo y Silas iban a la oración. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y a veces así nos va a pasar con gente, ¿verdad? Que tú dices, sí, necesita liberación esta persona, y a veces dices, pero no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber que tiene un espíritu de adivinación? ¿Cómo voy a saber que se le está manifestando algo del enemigo? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay personas que no creen ni siquiera en el diablo, ¿verdad? Que dicen, no, el diablo no se mete conmigo porque yo soy cristiana. Déjame decirte que estás equivocada si es que lo has pensado alguna vez. Desde el momento que le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento hay una foto tuya y mía en el infierno donde dice se busca. Porque el enemigo no está tranquilo, ¿verdad? Porque ya nos quitaron de su potestad, porque antes éramos hijos de ira, hijos del diablo, ¿no? Hasta que nacimos de nuevo, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Nuestra vida es transformada y cambiada, y entonces nos enseñan a orar y buscamos, ¿verdad?, a Dios a través de la oración. Y el diablo no está contento. Entonces, desde que le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un enemigo que se llama Satanás. Entonces, y luego hay gente que dice, no, pues ya le dije que no se meta conmigo, ni yo con él, y todo en paz. No es cierto. El diablo no hace tregua, no hace tregua. No dice, bueno, pues no me va a meter contigo porque no, nunca va a decir eso. Por eso el Señor nos dice que orad sin cesar, velad y orad para que no entremos en tentación, ¿verdad? Orar en todo tiempo, en todo momento, buscar siempre a Dios. Por eso es que la oración es bien importante para nuestras vidas. Y luego dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La gente a lo mejor no se daba cuenta, ¿verdad? O a lo mejor tú dices, estás leyendo y dices, pues es que decía una verdad, Pablo y Silas eran hijos del Dios Altísimo, ¿no?
pero tenía un espíritu de adivinación y solamente Pablo fue quien lo pudo discernir, ¿verdad? ¿Y por qué tenía ese espíritu? Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Una persona espiritista, una persona que te lee las cartas, una persona que hace trabajos de brujería, de hechicería, siempre te va a cobrar, porque quiere recibir una ganancia. Y vas a una limpia y te hace una limpia de tu cartera, ¿sí? O de tu monedero, eso es lo que va a pasar. Y aparte se te van a meter muchos demonios, ¿no? Porque nuestra confianza tiene que estar totalmente al 100% en el Señor. Amén. Entonces, pues ya se le salió la, ¿cómo se dice? La ganancia de lo que tenía esta mujer de adivinación, y van y les dicen a las autoridades que ellos no dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Fíjate, y no sé si tú te das cuenta que cuando tú le quieres compartir la palabra a una persona, si tú le dices que eres cristiana, ya no quiere nada. Respeta mi religión y yo respeto la tuya. Pero cuando tú le dices, híjole, ¿sabes qué? Está bien a todo dar la yoga donde yo voy. Ay, ¿dónde vas? Y quieren saber más, ¿no? Ahí sí no se molestan, ahí no nada. Entonces, el ser cristianos, tenemos que tener autoridad a donde estemos, ¿verdad? Contra el enemigo, contra esa gente que quiere tener atada. Dice que así estábamos nosotros, cautivos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Estábamos cautivos, el diablo nos tenía cautivos con muchas cosas. Tú recuerdas de dónde te sacó el Señor, de dónde, ¿verdad? Nos liberó, ¿sí o no? Entonces así hizo aquí. Y luego dice, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, ellos tenían que orar y a ellos no les importó orar. ¿Dónde? En la cárcel. Y no le dijeron, ay Señor, veníamos a la oración y por buscarte mira ahora lo que nos pasó. No, ¿verdad? Era una circunstancia fuerte para ellos porque no se lo merecían y nada más porque le sacó el espíritu de adivinación a esta muchacha, pues no era costumbre del pueblo romano. Entonces por eso los metieron en la cárcel por ser gente que creían, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, como lo eran conocidos como los del camino, no como ahora nosotros cristianos, sino eran conocidos como los del camino. Y entonces nada más por eso. Pero ahora vemos en ese tiempo qué es lo que está pasando. Seguimos viviendo lo mismo, ¿no? El enemigo dice que estamos viviendo tiempos, la palabra de Dios dice que estamos viviendo tiempos en que a las cosas malas les estamos llamando buenas y a las buenas les estamos llamando malas, con todo esto que el enemigo quiere hacer, con tanta ley que va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora nos tenemos que adaptar a lo que las autoridades digan, pero ¿sabes qué? Nuestro corazón tiene celo y una pasión por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y entonces pues los metieron en la cárcel, y en la cárcel no dejaron de ¿qué? De orar. No perdieron el gozo. Y a veces tú y yo perdemos el gozo. Cuando estamos, Señor, ¿sabes qué, Señor? Estoy pidiéndote por esto, lo otro, y no oigo que me contestes, y se pierde el gozo y se pierde la paz, y entonces ya no estamos confiando en Él porque nosotros nos estamos preocupando. Nos estamos preocupando y ya se nos va el gozo. Y decimos, mejor Señor, creo que ya no me escuchas, mejor ya no te busco, mejor ya no oro, mejor ya no me congrego, mejor, ¿sabes qué? Es cuando más tenemos que buscarlo, es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que creerles, cuando más vamos a decir, Señor, yo sé que para mí tú eres un Dios de milagros, señales y prodigios, y yo sé que lo que te estoy pidiendo lo voy a ver muy pronto, amén. Mira, mi familia, yo ya tengo 29 años de cristiana,
Y mis hermanos, hablando de mis hermanos carnales, a todos les he compartido y no quieren, ¿verdad? Un compromiso, han aceptado, han hecho la oración de fe, pero no han querido un compromiso con el Señor. Y pues me duele, la verdad me duele, ¿no? Pero ya yo ya creo en la promesa del Señor. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo la creo. Entonces se puso mi papá muy grave. Yo le dije, Señor, pues yo te he pedido por mi familia. Señor, mira, si quieres, yo sé que tú eres fiel y a lo mejor no lo voy a ver, que mis hermanos todos sean salvos, pero si quieres sí lo puedo ver. O sea, que no se vayan sin ti. Y cuando mi papá se pone muy grave, le dan 3 meses de vida y efectivamente son esos 3 meses de vida, pues todos, Isaías, Armando, mi hijo Reinaldo, mi esposo, yo, todos haciéndole, platicándole a mi papá que pues que tenía que recibir al Señor Jesús porque donde quería vivir en la vida eterna y todo, y bueno, recibió a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y sabes yo qué le dije al Señor? Yo sé que tú eres fiel y yo nunca voy a decir que no eres fiel, toda la vida voy a decir que eres fiel porque siempre contestas las oraciones, ¿verdad? Pero a veces el enemigo te hace creer que Dios no te escucha. Y yo no voy a dejar de orar por mis hermanos ni mis hermanas, nunca, ¿verdad? Si ellos ahorita están en un tiempo que no quieren tomar esa decisión y se están perdiendo las bendiciones aquí en la tierra, no importa. Yo creo en el Dios Todopoderoso y sé que Él las va a hacer libres y van a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Y ahí, ¿qué te hace ver el enemigo? Mira, estás orando por tu familia y mira cómo está tu familia. Y mira, estás orando por tus hermanas y mira qué vida están llevando tus hermanas, ¿no? Pero si nosotros no oramos, ellos se pueden perder. Si nosotros no oramos, Dios alcanza la misericordia por tu oración y por mi oración a nuestros seres amados. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, nunca dejando de orar, nunca de alabarle, nunca de alabarle. La adoración y la alabanza rompen todo aquello que el enemigo te quiere traer, así como que una atmósfera de tristeza, una atmósfera de desilusión, una atmósfera hasta de pobreza, ¿no? En donde, entonces, ¿sabes qué? Cuando tú pones tus alabanzas, el enemigo huye. Ajá. El enemigo huye porque él no tolera las alabanzas, él huye. Entonces, hay personas que cuando están metidas en el ocultismo, en el satanismo, en la brujería, en todo eso, llegan a la alabanza, no lo resisten. Se salen porque les duele la cabeza. Pero el Señor en su misericordia las alcanza, ¿sí? Entonces tú y yo no tenemos que dejar nunca de alabarle al Señor. Lo que venimos a hacer a la iglesia es el resultado de lo que estamos haciendo en casa. Ajá. Entonces pon tus alabanzas, pon tu adoración, alaba al Señor con todo tu corazón y la atmósfera de tu casa va a cambiar. Ora, nunca dejes de orar. Y luego dice, y pues todo eso pasó ¿por qué? Porque le sacó un demonio, ¿verdad? Porque ese demonio también le quería interrumpir el momento de la oración. ¿Se lo interrumpió? No, aunque fue en la cárcel, ellos iban a orar y lo hicieron, ¿sí o no? Entonces tú y yo tenemos que orar cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, porque digo, las emociones Dios nos las dio. Hay cosas que no te gustan en la vida que pasan, pero ok, hay algo que no te gustó, pero que no tarde muchos días, porque dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? Entonces, ok, Señor, esta circunstancia, esta situación está muy dura para mí, a lo mejor hoy lloro, a lo mejor estoy bien enojada, pero se me tiene que pasar en la noche, ¿sí o no? Yo no tengo que ser controlada por mis emociones, Dios nos las dio y lo tenemos que sentir, un enojo, una ira, ¿verdad? Pero que no pase hasta el otro día, porque así dice en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo, no demos lugar al diablo. Y todo eso es a través de ¿qué? De la oración. Y luego dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínate, pasó algo sobrenatural en la oración. ¿Qué pasa en lo sobrenatural cuando tú y yo oramos? Cuando tú y yo oramos pasan cosas tremendas. Algunas no las vemos. Esta fue física, hubo un terremoto y se soltaron las cadenas. Y vamos a leer qué pasó. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí viene la promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. ¿De haber qué? Creído a Dios. Cuando nosotros oramos, también tenemos que orar por las personas que sean salvas. Yo no sé a quién te va a poner el Señor, al del taxi, a un restaurante donde hayas ido, no sé, ¿verdad? Pero tenemos que estar listos, y eso solamente es a través de ¿qué? De la oración, porque estamos sensibles a que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos use para que muchas almas vengan al conocimiento de Dios. Amén. La iglesia, como iglesia tenemos que crecer. ¿Sabes qué es lo que ama a Dios? Las almas. Y tú y yo es lo que tenemos que andar buscando. Y el enemigo a veces nos da un confort ahí en la tele, o en otra película, pues otra, ya llovió, ya, ¿no? Ya no oro, está bien a toda la película, pues ya no comparto, ya para qué, mañana, ¿no? Luego, y ¿sabes qué? El enemigo se está llevando a mucha gente al infierno. Es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y ahí se está llevando a la gente que no, porque nosotros no queremos compartir, no queremos orar, no queremos ponernos a la brecha. Entonces, y mira él lo que ganó Pablo. Ganó una familia para Cristo. Amén. Ganó toda esta familia. Y ahí viene una promesa para ti, para mí. No te quedes así como diciendo: ay, pues no quiere mi familia, ay, pues no quieren mis amigos, ay, pues ay, ya ellos, yo ya les dije, ya me cansé. No, eso es lo que el diablo quiere que tú digas, que yo diga. Pero nuestro Señor Jesucristo dice: ora, ora, ora para que les sean quitadas las vendas. Tienen unas vendotas así como tú y yo las teníamos antes de que llegáramos a Cristo. Esas vendas, ¿quién las pone? El enemigo. Tienen esas vendas para que no les sea descubierta, no sea puesta la luz en ellos. Entonces, así estábamos tú y yo. Yo no sé tú cómo estabas, pero yo estaba bien mal. Yo no quería saber nada de Cristo. Mi esposo tiene un año más que yo de cristianos, pero ese año, pobre de mi esposo, ¿verdad? Porque yo no quería saber nada de Cristo, yo no quería saber nada. Yo defendía una religión. Y sabe, y yo les dije, muchos de ustedes fueron liberados en ese momento, ¿no? Y yo fui liberada cuando mi esposo así me dijo. Porque le dije: no, mira, ¿sabes qué? Tú lo tuyo, yo lo mío. Mis hijos, yo les voy a enseñar lo que yo sé, tú les enseñas lo que tú sabes. No, o sea, como diciéndole: no te metas con mis hijos. Y que en eso empieza mi esposo: diablo mentiroso, te vas de la vida de mi esposa. Y yo, en el nombre de Jesús, cuando dijo el nombre de Jesús, yo me quedé muda me quedé, como diciendo: ¿por qué me está diciendo todo eso? ¿Por qué me está diciendo que diablo mentiroso, la dejas? Yo no entendía nada en ese momento, yo no lo entendía, y es la primera vez que platico de la liberación que hizo mi esposo de mí, ¿verdad? Entonces, y me dijo: la sueltas y la dejas porque es una sierva de Dios que va a predicar la palabra. Entonces, ya cuando ya estuve bien, al poco tiempo yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y entendí ya como cristiana que en el nombre de Jesús el enemigo no puede decir nada. Amén. Que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Entonces yo entendí que por eso me había quedado muda,
y que yo no entendía. Yo decía, pues, ¿qué me está viendo? ¿Qué tengo? ¿Por qué dice que tengo demonios? Yo no veo nada en mí, ¿no? Pero pues esa es una lucha espiritual, lo tenemos que entender. ¿Es una lucha qué? Espiritual. Por eso el enemigo siempre nos quiere poner en contra de nuestros seres amados para que no vengan a los pies de Cristo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y luego dice que, y si el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, dice que cuando Pablo le dijo a la muchacha con el espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en ese mismo momento. Tenemos que recordar que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la alabanza y la adoración, el ayuno. ¿Está bien? Anótenlo. Y luego dice en Marcos 16, vamos a Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién creen? En Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ¿cómo vamos a echar fuera esos demonios? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que si alguno decía, no, pues no hay endemoniados, sí hay. ¿Verdad? ¿Y cómo los vas a echar fuera? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y de tarea te voy a dejar que leas Filipenses 2, del 5 en adelante, en donde dice que ahí en los últimos versículos que acabo de decirse que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho libres, porque Él nos da la autoridad de echar fuera demonios en su nombre. Amén. Miren, cuando nosotros llamamos a la oración, tenemos que orar. Yo sé que ustedes saben cómo orar, ¿verdad? Es orar al Padre en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay un grupo de oración, hay personas que casi ya se saben muchos textos bíblicos de memoria. Y entonces cuando les decimos, oye, ora por sanidad, te dicen un montón de versículos. Pero luego llega una persona nueva y no quiere orar. No quiere orar porque dice, es que yo no oro como esta hermana ni como la otra hermana, les da pena. No, porque yo qué voy a decir. Y eso también me pasó a mí, pues oía mujeres que se sabían casi la Biblia y yo decía, ¿y yo cómo voy a dar gracias a Dios o cómo voy a orar? Pero es bien importante que cuando se haya un grupo de oración y que lleve una persona nueva, que ore. Aunque te diga, yo no sé, tú le tienes que enseñar cómo orar. Hace ya más de 10 años fuimos a Mazatlán y el pastor es Carlos Mariñel Arena, ustedes lo conocen. Dice, vamos a la cárcel y después vamos a ir al grupo de oración. Ok, vamos. Pero esa vez nada más, pues estaba la persona que abrió su casa para la oración, ellos como pastores, otro hermano y nosotros, y todos orando, y este hombre se quedó callado, y eso a mí no me gustó. Dije, ¿por qué está callado? No era nuevo. Y pues bueno, se terminó la oración y no oró, pero yo le dije a mi esposo, no me gusta que este hombre se quede callado, no me gusta. Dice, bueno, ahorita lo hablamos con el pastor.
Y ya le dijo, oye Carlos, ¿por qué no oró esta persona? No, dice, pues es que ya habíamos orado todos y luego pues sí se presenta la oración, pero no le gusta a él orar. ¿Cómo? ¿Y así lo aceptas? ¿Qué tal si está maldiciendo a la iglesia? ¿Qué tal si el enemigo lo envió? Y le dije, ¿cuál es su testimonio en la iglesia? No, pues viendo la verdad, pues sí. A veces está en problemas con los hermanos, anda pidiendo dinero, ¿verdad? Entonces, yo les digo, cuando estamos en la oración, aunque nada más digan, gracias papá por un nuevo día, pero tiene que orar la persona nueva, ¿eh? Porque nosotros no sabemos qué está haciendo. Ahora, cuando iban ellos, Pablo y Silas, a la oración, ¿tú crees que para orar hay algo que nos los impida? Cuando tú decides buscar la presencia de Dios, nadie te lo va a quitar aunque haya opresión, porque opresión sí hay. Opresión ya lo vimos que sí hay. También, cuando tú vayas a la oración, a ministrar a una persona y vas a orar, lógico que vas a orar, que nunca te gane el sueño. Ese es un espíritu que duerme a las personas para no escuchar la palabra de Dios, para estar en otras cosas. ¿Cómo se me fue ahorita el nombre de estupor? Se llama espíritu de estupor, que el enemigo pone para que las personas no oigan la palabra. Entonces lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y entonces una vez nos dicen que tenemos que ir a orar por una persona, compartirle de Cristo. Estaba saliendo de la brujería y nos sentamos en su casa y mi esposo estaba platicando con ella y todo, y de repente me estaba ganando el sueño. De veras me estaba casi durmiendo, no total, pero yo así ya bien cómoda. Y de repente así el Espíritu Santo me dice, un soldado de Cristo no se duerme. Un soldado de Cristo está al pendiente. Y tú lo comparas con un soldado de la milicia. ¿Tú cuándo has visto a un soldado que está durmiendo? Nunca, menos cuando está trabajando, ¿verdad? Al contrario, están al pendiente observando qué hay, qué puede suceder, qué puede pasar. ¿Sí o no? Y que le digo, Señor, perdóname, y me senté ya bien derechita y bien todo, y le dije, sí es cierto, yo soy un soldado de Jesús, yo tengo que estar escuchando, viendo y percibiendo las estrategias del enemigo. O sea, que no crean que el orar nada más así bien padre, ¿no? Ay, media hora para orar, ay, qué bonito oraron las hermanas. No, tenemos que estar como soldados, viendo las estrategias que el enemigo quiere hacer. Ajá. ¿Cómo? Viendo, oyendo, percibiendo, así como él dijo, echó fuera ese espíritu de adivinación. Entonces, si somos soldados de Cristo, tenemos que estar firmes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes. Y sí, qué bueno, qué padre es la oración, pero también tenemos que estar listos, ¿no? Otro caso de la palabra de Dios, ahí mismo, Pablo en Éfeso, Hechos 19 me parece que es. Hechos 19:13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, no dijo, te echo fuera en el nombre de Jesús, sino dijo, ¿quién? El que predica Pablo. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, algunas veces el espíritu va a responder y no te dé miedo. Vas a estar como un militar, escuchando ahí como un soldado y echándolo fuera en el nombre de ¿quién? De Jesús. Dice, a Jesús conozco, fíjate, ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer también para ser soldados de Cristo. Cómo debemos de estar, porque no queremos pasar una vergüenza, ¿verdad? Que el enemigo hable y que diga, a Jesús conozco,
y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Como hijos de Dios, y hablando así ya de la milicia, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, ¿verdad? Así dice en Corintios. ¿Cómo tiene que estar nuestra vida? Tiene que ser una vida de oración, tiene que ser una vida de fe, de creerle a Dios. Tiene que ser nuestra vida llena de un testimonio donde glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que siempre estemos a cuentas con nuestro Señor, ¿sí? Si es que no queremos pasar unas vergüenzas, ¿no? Que te digan, a Pablo conozco, ¿verdad? Y sé quién es Jesús, pero tú quién eres. Y que salgamos desnudos. Eso es lo que hace el enemigo, cuando no estamos, nuestra vida no está bien. Y si decimos, es que soy cristiana y todo, pues que no seamos avergonzados. Que nuestra vida, nuestro testimonio esté bien delante de nuestro Dios, para poder hacer esto. También en la congregación cuando nos congregábamos en amistad, antes de formar la iglesia, nos pasaban enfrente a los líderes a orar por las personas, y esa vez fue de liberación. Pero había una amiga mía que se puso al lado y me dijo, pero ¿yo por qué no voy a orar? ¿Por qué nada más ustedes? Pero yo sabía cómo estaba su vida. Y le dije, mira, mejor no ores, mejor quédate aquí sentadita, desde aquí ora desde tu lugar, pero no impongas las manos. Las manos nada más se imponen ¿sobre qué? Sobre los enfermos, pero no sobre un endemoniado. Dije, no vayas, desde aquí, desde tu lugar, ora por la gente que sea libre y todo. Y también por ti. No me hizo caso. Cuando vi, ya estaba orando por una persona que se le manifestó. Y ya, bueno, se termina la reunión y todo, y me dice, tengo ganas de volver el estómago, me duele mucho la cabeza. Y le dije, yo te dije que no lo hicieras, porque no está bien tu vida. Se lo tuve que decir. Y pues ya oramos por ella y ya estuvo bien. Pero entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo tenemos que estar preparados cuando hay algo así? Cuando no digan, no, pues llévaselo al pastor. Qué bueno que estamos para eso los pastores, pero tú tienes autoridad, ¿y por qué no lo haces? Todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Todos? ¿Tú también, mijita? Yo te veo por primera vez. ¿Tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Sí? Oh, qué bueno. Porque, ¿sabes qué? Ahora nuestro testimonio, ¿sí? Ahora nuestro testimonio es bien importante para que el enemigo no quiera venir a avergonzarnos públicamente. Y aquí fue más allá. ¿Cómo lo sacó? Desnudos, salieron desnudos todos. Esos 7 hijos de Sebas, de un tal Sebas, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida no era grata delante de Dios. Ahora, estamos viendo ya la oración. Si no hay perdón, ¿cómo vas a echar fuera a un demonio si no has perdonado a alguien? Si tú hiciste daño o yo hice daño a alguien, si yo no pido perdón, ¿cómo voy a echar fuera demonios, verdad? Hay algo en mí. Tenemos que ser entonces salvos, nacidos de nuevo. Nuestra vida, después de que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiene que ser una vida transformada y cambiada. Que lo que fuimos ya no lo somos. Que somos diferentes. Que sabemos amar, que sabemos perdonar, que sabemos bendecir. Tiempo de oración. Ahora, a partir de ahora, van a estar así bien firmes cuando la oración, ¿verdad? Ahí en su casa, aquí en la iglesia. Cuando es tiempo de agradecimiento y todo, pues yo también me hinco, cierro mis ojos,
pero llega un momento en que me levanto y en el nombre de Jesús yo declaro la vida sobre mi casa, yo declaro la vida, yo declaro que mis hijos tienen los sueños que tú les has dado y que cumplen tu propósito, Señor, y que el enemigo no se va a venir a robar nada de lo que tú les has prometido a ellos. Y empiezo a caminar, ¿no? Y entro a la recámara de mi hijo y digo, Señor, dale sueños, dale, bueno, ahorita ya no están en mi casa, ya se casaron, ¿verdad? Pero cuando estaban ahí, yo así entraba, Señor, dale sueños. Y bueno, sigo orando por ellos, y aún más porque tienen una esposa e hijos, ¿no? Más oro por ellos, pero eso es lo que yo declaro, que el enemigo no les venga a robar y que su fe sea lo suficientemente grande para que cuando venga el tiempo malo, porque también dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios y estar listos cuando viene el día malo. O sea, es una promesa, aunque nadie quiere pasar por el día malo, yo no quiero pasar por el día malo y he pasado por días muy malos en mi vida, pero el Señor me levanta y estoy firme. Amén. Esa es la guerra espiritual. Levántate, o sea, vamos a orar, no te quedes así como sin ganas, ay, otra vez aquí desde mi lugar sentada. No, ya les dije que no. Lista a ver quién entra, a ver quién sale, qué está pasando, qué puede pasar. Señor, guarda a los niños, cúbrelos con tu sangre preciosa, que la maestra haya traído una clase nueva, Señor, que tú le diste la sabiduría, que en la alabanza no se han tocado los ministros de alabanza, Señor, que toquen con unción, que profeticen, dales cántico nuevo, amén. Pero no, desde la entrada no me saludó el pastor, ¿no? Y a veces, créanme que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O que estamos ocupados y que ya no les pusimos decir adiós, ¿no? O que ni siquiera ya están formados para saludarnos. Yo creo que se les hace tarde porque alguien se tardó platicando. Ay, ya se fueron, ya no hay amor. No, tenemos que estar maduros, amén. Que el enemigo no se robe el gozo. Y yo creo que todos los que estamos aquí y unos más, y así declaro que la iglesia es una iglesia guerrera en la oración, amén. Que el enemigo no se va a robar ni una lenteja de los que vienen aquí, de los que estamos ni de los que vienen, en el nombre de Jesús, amén. Porque vienen muchas almas para nuestro Señor Jesucristo, vienen muchas almas que necesitan del amor de Dios, tienen muchas almas que tienen que ser liberadas, vienen almas que ya el Señor las escogió para ser pastores, misioneros, profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que declarar con nuestra boca. Para eso nos llamó el Señor. Para eso, ya no va a terminar todo otra vez, ¿verdad? Porque quiero que terminemos adorando con alabanzas de guerra. ¿Está bien? Bueno, pónganse de pie. Y nada más les quiero decir un caso del rey Saúl. Un caso del rey Saúl, si quieres búscalo en tu casa, en 1 de Samuel 16, 14, 15. Saúl fue el primer rey de Israel, que Dios lo escogió después de jueces, que el pueblo de Israel quiso un rey, y Dios escogió ¿a quién? A Saúl como rey. Y dice que Saúl se sentía menospreciado, que Saúl se sentía menos, pero bueno, dice que fue lleno del Espíritu Santo cuando fue con los profetas, y por eso había un dicho, Saúl con los profetas, profetizando, porque el Espíritu lo tocó. Pero después, ¿se acuerdan lo que hizo? Que se adelantó algo que no le tocaba hacer, que le tocaba al sacerdote, que hizo un sacrificio que al rey no le tocaba hacer. ¿A quién le tocaba? Al sacerdote, al profeta. Entonces, por esa causa, el Señor le quitó, ¿qué? El trono, y después quería matar a David. Pero dice que el Espíritu de Jehová, a ver, búsquenlo por favor, en 1 de Samuel 16, 14, 15, ¿me lo pones, Hugo, ya para empezar a alabar al Señor, por favor? 1 de Samuel, ya se me cayó el agua, pero búscale, bueno, a ver. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando tú y yo no hacemos lo grato delante del Señor, se aparta el Espíritu Santo. Entonces por eso yo les hablaba que tenemos que orar, que tenemos que guerrear, pero también nuestra vida tiene que ser de testimonio. ¿Le que sigue, por favor? Hugo. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. El que sigue, por favor.
Dice, diga, ¿qué? Es que no alcanzo a ver si me lo leen. A ver. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿El que sigue? Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora pues alguno que toque bien y traédmelo. El que sigue. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Hombre de qué? De guerra. Dice, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Wow, esos requisitos debemos de tener nosotros. Esas actitudes, esos valores, esos principios. ¿Para qué? Para que se fuera ese espíritu malo. Entonces la alabanza no es para esperar a los que llegan tarde. La alabanza es para guerrear y adorar a nuestro Dios. Amén. Entonces, yo no sé, ahorita vamos a, ya por último, antes de empezar, ¿hay alguien que está pasando opresión? ¿Hay alguien que está diciendo, Señor, yo no sabía nada de esto, yo quiero ser una guerrera, guerrear o un guerrero, y hoy me pongo a cuentas contigo? Así. ¿O le daba miedo liberar a la gente? Levanten la mano, no les dé pena. No les dé pena, en serio. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la palabra, Señor, porque en verdad tenemos que ser hijos tuyos de testimonio. Señor, que nos pongamos hoy a cuentas contigo, que quites de nosotros todo aquello que no te agrada, mi Dios. Queremos ser como David, queremos ser valientes, pero para ser valientes, Señor, es porque queremos hacer tu voluntad, dejar el pecado, dejar el miedo y continuar adelante, Señor, haciendo tu voluntad. Ser vigorosos. El vigor también es que cuidarnos en las 3 áreas, en espíritu, alma y cuerpo, que todo esté bien delante de ti. Todo lo que yo soy, Señor, te agrade. Hombres y mujeres de guerra. Queremos ser valientes para guerrear porque sabemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y Señor, nosotros nos ponemos a la brecha y declaramos cubiertos con tu sangre preciosa. Amamos tu palabra y creemos tu palabra, Señor. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos vas a guiar, nos vas a dar esa valentía, nos vas a dar, Señor, ese valor para guerrear contra el enemigo cuando se quiera robar uno de nuestros hijos, cuando quiera romper nuestro matrimonio, cuando quiera traer disensión entre los hijos, cuando quiera romper los matrimonios, cuando ponga en contra a los hijos. Lo echamos fuera, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Mi familia y yo, Señor, somos salvos y creemos en ti. Declaramos que, Señor, se va a cumplir el propósito divino que tienes en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que al alabarte es para glorificar tu nombre y reconociendo que tú eres nuestro Dios grande, fuerte, celoso y el que pelea la batalla. Que nunca estamos solos, nunca. Porque tú siempre vas a estar con nosotros peleando la batalla. Gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.